los estudiantes nuevamente en línea. Luego continuamos con filtración. Vamos a ver la filtración a velocidad constante. Estamos estudiando filtros discontinuos y hoy vamos a ver la filtración discontinua a caudal constante. La filtración en régimen de caudal constante, o también llamado velocidad constante, de alimentación al filtro, se puede realizar haciendo que la alimentación se efectúe por medio de una bomba de desplazamiento positivo, hasta que la presión de la alimentación en el filtro alcance un valor límite. La filtración a velocidad constante se inicia a presión baja, la cual ha de ir elevándose a medida que transcurre el proceso de filtración, por aumentar el peso de la torta, más bien por aumentar el espesor de la torta y con ello la resistencia a la filtración, para mantener la velocidad de filtración constante. Este método de filtración presenta la desventaja de que al principio, cuando la resistencia es pequeña y se podían obtener grandes volúmenes de filtrado, operando con presiones altas, se trabaja a presiones bajas y con ello disminuye el rendimiento global del filtro. Bien, entonces vamos a estudiar la filtración a velocidad o caudal constante. Entonces el caudal es constante. El volumen por unidad de tiempo es constante. ¿Está bien? Vamos a partir de la ecuación general de filtración. Nosotros vimos la ecuación general de filtración, esta primera ecuación. A partir de esta ecuación, la clase anterior deducimos ecuaciones para filtración a presión constante. Hoy vamos a deducir las ecuaciones para filtración discontinua a caudal constante. Bien, de esta ecuación despejamos la caída de presión. Al despejar la caída de presión, se tiene esta expresión. ¿Está bien? Bien, la viscosidad del área, la resistencia específica son constantes. Y como también el caudal es constante, estamos considerando caudal constante, por tanto, todo este término está aquí con caudal constante, lo vamos a llamar una constante de filtración 3. Constante de filtración 3. Bien, tengo entonces la constante de filtración 3, que es igual a la viscosidad, resistencia específica, omega sobre Ale al cuadrado por la velocidad o caudal de filtración constante. Entonces tengo la constante 3. Entonces voy a reemplazar todo este término por su constante 3. Constante de filtración 3 multiplicado por el volumen de filtrado más el volumen equivalente de filtrado. Es el volumen de filtrado para formar una torta cuya resistencia es igual a la del medio filtrado. Esto es el volumen equivalente. Bien, voy a distribuir esta constante 3, multiplico constante 3 por el volumen, constante 3 por el volumen equivalente. Constante 3 por el volumen, constante 3 por el volumen equivalente. El volumen equivalente también es otra constante. Por tanto, el producto de dos constantes
constante 3 por el volumen equivalente es otra constante, que lo voy a llamar constante de filtración 4. Constante de filtración 4. ¿Está bien? Entonces tengo la constante de filtración 4. Pero ¿a qué es igual la constante de filtración 4? Si recordamos un poco, la constante de filtración 3 es igual a la viscosidad resistencia específica de la torta, omega sobre el área al cuadrado, y por la velocidad de filtración, que es constante. Entonces, esta es la constante 3, todo esto, pero se multiplica por el volumen equivalente de filtrado, que también es constante. Entonces, esto es otra constante. O sea, esto es la constante 4. Entonces, si esta es la constante 4, este producto, puedo notar que la caída de presión en un filtro discontinuo a caudal constante es igual a la constante 3 por el volumen de filtrado más la constante 4, ya que este producto es la constante 4. Esta ecuación representado gráficamente, ¿cierto? Es la ecuación de una recta. Si nosotros representamos en ordenadas la caída de presión en el filtro versus el volumen de filtrado en abscisas, tengo una recta cuya ecuación es esta, donde el origen, donde la ordenada en el origen es la constante 4 y la pendiente de la recta es la constante 3. Entonces, por regresión, como vimos un ejercicio práctico la clase anterior, es posible hallar la constante 4 y la pendiente o constante 3. Si yo tengo la constante 4 y la constante 3 y 4, la constante 4 es igual a la constante 3 por el volumen equivalente. Ya tengo por regresión la constante 4 y la constante 3. Despejo el volumen equivalente. El volumen equivalente es igual a la constante 4 de filtración dividido entre la constante 3 de filtración. Y tengo el volumen equivalente. Es otra forma de determinar el volumen equivalente. Bien, aquí tengo como variable independiente el volumen. Entonces tengo como variable independiente el volumen. Y la variable dependiente es la caída de presión. Pero también se puede expresar la caída de presión en función del tiempo de filtración. ¿Está bien? Bien, entonces tengo esta ecuación que lo vimos en función del volumen. Voy a expresar esta misma expresión en función del tiempo. Para eso, el caudal es igual volumen sobre el tiempo. Despejo el volumen. Volumen es caudal por el tiempo. Volumen de filtrado. Como el caudal es constante, el volumen equivalente sobre el tiempo equivalente es caudal, porque el caudal es constante. De esta relación, despejo el volumen equivalente. El volumen equivalente es igual al caudal por el tiempo equivalente, ya que el caudal es constante. Entonces, esta ecuación, estas dos últimas ecuaciones, sumamos miembro a miembro. Volumen más volumen equivalente. Será igual al caudal más por el tiempo de filtración, más el caudal por el tiempo equivalente de filtración. Pero como el caudal es constante, factorizo. Caudal constante, tengo tiempo de filtración más tiempo equivalente. Entonces, en lugar de
de esta suma, volumen más volumen equivalente, volumen más, anoto la expresión equivalente a esta suma, que sería caudal, tiempo de filtración más tiempo equivalente. En lugar del volumen más volumen equivalente, reemplazo por esta expresión. Al realizar esto, al reemplazar, tengo lo siguiente. Constante de filtración 3, caudal, constante, tiempo de filtración más tiempo equivalente. Voy a llamar a este producto constante de filtración 3 por caudal de filtración, que es constante 5, constante de filtración 5. Si nosotros recordamos un poco, la constante de filtración 3, ¿a qué es igual? La constante de filtración 3 es igual a todo esto, ¿cierto? Viscosidad, resistencia específica de la torta, omega, área al cuadrado, multiplicado por el caudal, que es constante. Entonces aquí estoy multiplicando la constante 3 otra vez por el caudal. Entonces tengo viscosidad del filtrado, resistencia específica de la torta, omega, área al cuadrado por el caudal al cuadrado. Entonces, esto sería la constante de filtración 5. Entonces, voy a reemplazar en esta relación este producto, constante 3 por el caudal, que es la constante 5, por la constante 5. Constante de filtración 5, que está dada por esta expresión. Al reemplazar, tengo esta relación. Constante 5, tiempo de filtración más el tiempo equivalente. Realizo la distribución de la constante 5. Constante 5 por el tiempo, constante 5 por el tiempo equivalente. Pero aquí tengo otra vez dos constantes. La constante 5, el tiempo equivalente son constantes. El producto de dos constantes es otra constante. Entonces, a la constante 5 de filtración multiplicado por el tiempo equivalente de filtración voy a llamar constante 6. La constante 6 sería igual a la constante 5, que es esto, por el tiempo equivalente. Entonces, esta relación la puedo notar como constante 5 por el tiempo más la constante 6. Entonces tengo otra ecuación en la que la variable independiente es el tiempo. Para hallar la caída de presión en el filtro, reemplazo aquí el tiempo y hallo la caída de presión. Pero, ¿qué es esta expresión? Esta expresión nuevamente es la ecuación de una recta. Es la ecuación de una recta. Si nosotros representamos en ordenadas la caída de presión en el filtro y en abscisas el tiempo de filtración, tengo una recta cuya ordenada en el origen es la constante 6 y la pendiente de esta recta es la constante 5. Si yo tengo datos, caída de presión, tiempo de filtración, por regresión puedo obtener la constante 6 y la constante 5. Pero como la constante 6 es igual a la constante 5 por el tiempo equivalente, si despejo de esta relación el tiempo equivalente, tengo constante 6 sobre constante 5. O sea, el tiempo equivalente es igual a la constante 6 de filtración sobre la constante de filtración 5. De esta forma se halla el tiempo equivalente de filtración discontinua a caudal constante. ¿Está bien? Entonces, se tienen los dos métodos de filtración. Bien, otra variable importante en los filtros es la capacidad de filtración.
La capacidad de filtración se define como el cociente entre el volumen a filtrar y el tiempo total del ciclo de filtración. En el tiempo total del ciclo de filtración está incluido el tiempo productivo o tiempo de filtración y tita prima, que es el tiempo no productivo. En el tiempo no productivo incluimos todos los tiempos que no producen torta de filtración, como son el tiempo de lavado, el tiempo de carga, descarga y limpieza del filtro. Esto es el tiempo no productivo. Durante el tiempo no productivo no existe formación de torta de filtración. Entonces tengo el ciclo, o más bien la capacidad de filtración, que es igual al volumen de filtrado sobre el tiempo total del ciclo de filtración. En el tiempo total del ciclo de filtración, tengo el tiempo de filtración más el tiempo no productivo. Bien, con todo esto podemos pasar a optimizar los procesos de filtración discontinua. Entonces, vamos a optimizar el ciclo de filtración a presión constante. Como ya hemos indicado, en la filtración a presión constante, la velocidad de filtración disminuye continuamente desde que se inicia la filtración. Por tanto, interesa saber el instante en que ha de interrumpirse la filtración para proceder al lavado y limpieza del filtro. De modo que la capacidad de filtración sea máxima, máximo volumen de filtrado por unidad de tiempo total empleado. Cuando digo unidad total de tiempo empleado, me refiero al tiempo productivo y al tiempo no productivo. En el tiempo total empleado en el ciclo de filtración, podemos distinguir el tiempo productivo o tiempo de filtración. Durante este tiempo sale del filtro un líquido claro, o durante este tiempo se acumula la torta de filtración. Y el tiempo tita prima, que es el tiempo no productivo, el que se incluye el tiempo de carga, de lavado, descarga, limpieza y cualquier otro tiempo que no sea productivo, que no forme, en ese tiempo no se forme torta de filtración. Conocido el tiempo no productivo, puede calcularse el tiempo óptimo del ciclo de filtración. Bien, entonces es conocido el tiempo no productivo. Entonces, ¿bien? Tita prima es el tiempo no productivo. Abrir el filtro, descargar, limpiar, rearmar el filtro. La capacidad de filtración vimos hace un momento que es igual al volumen de filtrado sobre el tiempo del ciclo de filtración. Y el tiempo del ciclo de filtración incluye el tiempo productivo o tiempo de filtración y el tiempo no productivo, donde no existe formación de torta de filtración. ¿Está bien? Esto es la capacidad de filtración. Bien, para hallar las condiciones óptimas del ciclo de filtración a presión constante, el caudal
de filtración deberá ser el óptimo. ¿Y a qué es igual? El caudal, más bien la capacidad, la capacidad de filtración deberá ser el óptimo. Y esto es igual al caudal óptimo de filtración. Pero ¿a qué es igual la capacidad óptima de filtración? Es igual al volumen óptimo de filtrado sobre el tiempo óptimo de filtración más el tiempo no productivo. Para la filtración a presión constante, nosotros vimos esta ecuación. Caudal de filtración a presión constante es igual a 1 sobre la constante de filtración 1, volumen de filtrado más volumen equivalente. En nuestro caso, para hallar el caudal óptimo, será el volumen óptimo sobre el tiempo óptimo. Y esto es igual a 1, la constante de filtración 1, en lugar del volumen de filtrado, anoto el volumen óptimo de filtrado, más el volumen equivalente de filtrado. Bien, entonces tengo la capacidad óptima de filtración o el caudal óptimo de filtración. Entonces, el caudal óptimo de filtración es igual a la capacidad óptima de filtración. Igualo ambas ecuaciones. Volumen de filtración, más bien caudal de filtración, o con la capacidad óptima de filtración. Anteriormente desarrollamos que para filtración a presión constante, el tiempo de filtración es igual a la constante 1 sobre 2, constante 1 de filtración, por el volumen de filtrado al cuadrado, más la constante 2 por el volumen de filtrado. Pero esto es igual, esto no cambia, la constante 2 es igual a la constante 1 por el volumen equivalente. Entonces la constante 2, en lugar de la constante 2, anoto su equivalente. Constante 1 de filtración por volumen equivalente. En nuestro caso se quiere determinar el tiempo óptimo de filtración a presión constante. Entonces reemplazo tiempo por tiempo óptimo. Es igual a la constante 1 sobre 2. En lugar del volumen, anoto el volumen óptimo de filtrado. Más la constante 1, volumen equivalente de filtrado, y el volumen óptimo de filtrado. Esto sería el tiempo óptimo de filtración. Bien, nosotros anteriormente vimos esta ecuación. Tengo aquí el caudal de filtración y tengo la capacidad óptima de filtración. Caudal óptimo de filtración, capacidad óptima de filtración. En la capacidad óptima de filtración voy a reemplazar el tiempo óptimo de filtración por su equivalente. Esta ecuación que obtuvimos anteriormente. Tengo esta ecuación. Entonces el tiempo óptimo voy a reemplazar en la capacidad de filtración, tiempo óptimo. Entonces reemplazo justamente este término que está en color azul, es el tiempo óptimo de filtración. Muy bien, realizo operaciones. Todo este denominador del segundo miembro llevo a multiplicar por 1. Bien, todo esto. Tengo todas estas reglas. Y esto que está el denominador en el primer miembro, paso a multiplicar el numerador del segundo miembro. Y tengo todo esto. ¿Bien? Entonces realizo operaciones, ¿cierto? Aquí tengo constante 1 sobre 2, volumen óptimo. Aquí tendría constante 1, volumen óptimo al cuadrado. Esto sería 1. 1 menos 1 medio sería 1 medio, quedaría 1 medio. Entonces aquí tengo K1, volumen equivalente, volumen óptimo. K1, volumen equivalente, volumen óptimo. Como estén en ambos miembros, esto se anula, ¿cierto? Realizo operación. Lo cierto es que al realizar operaciones me queda
que el tiempo no productivo, tita prima, es igual a la constante 1 de filtración por el volumen óptimo de filtración al cuadrado sobre 2. De esta ecuación voy a despejar el volumen óptimo de filtración. Al despejar el volumen óptimo de filtración, tengo que el volumen óptimo de filtrado es igual a 2 veces el tiempo no productivo sobre la constante 1, raíz cuadrada. Entonces, esta ecuación me permite determinar, ¿no es cierto?, el volumen óptimo de filtración. Este es el volumen óptimo de filtración. ¿Está bien? Ya tengo el volumen óptimo de filtración. Para hallar el volumen óptimo es importante la constante 1, el tiempo no productivo es dato. Entonces determino el volumen óptimo. Si este volumen óptimo reemplazo en la ecuación del tiempo óptimo que vimos anteriormente aquí, este tiempo óptimo, voy a reemplazar el volumen óptimo. Como ya tengo el volumen óptimo, reemplazo en esa ecuación. Esta es la ecuación del tiempo óptimo. Entonces voy a reemplazar solo el segundo miembro. Tiempo óptimo se mantiene. El volumen óptimo es esta ecuación. Dice al cuadrado. Por tanto, la raíz cuadrada se va a anular. Aquí está volumen óptimo al cuadrado. Más constante 1, volumen equivalente por el volumen óptimo. Es esta raíz cuadrada del volumen óptimo. ¿Está bien? Como esto es al cuadrado, con la raíz cuadrada se anula, K1 con K1 se anula, 2 con 2 se anula y tengo solamente tita prima, que es el tiempo no productivo. Más la constante 1 por el volumen equivalente, ¿no es cierto? Y por el volumen óptimo, que es esta raíz cuadrada. La constante 1 por el volumen equivalente es constante 2. Tengo la constante 2. Constante 1 por el volumen equivalente. Y tengo aquí la ecuación que me permite hallar el tiempo óptimo de filtración. Esta ecuación indica que el tiempo óptimo de filtración es siempre mayor al tiempo no productivo, tita prima, es siempre mayor. El tiempo óptimo de filtración es siempre mayor al tiempo óptimo de filtración, igual al tiempo no productivo, cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable comparada con la resistencia de la torta de filtración. Entonces, si me indican que la resistencia del medio filtrante es despreciable, B sub E es 0. Por tanto, 0 por K1 es 0, K sub 2 es 0. ¿Cuándo? La constante 2 es 0 cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable. O cuando B sub E es 0. Cuando el volumen equivalente de filtrado es, o sea, cuando el volumen equivalente de filtrado se hace 0 cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable. Entonces, en ese caso, si B sub E se hace 0 cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable, K sub 2 es 0. En ese caso, el tiempo óptimo de filtración se hace igual al tiempo no productivo. Pero también podemos hallar o calcular el espesor óptimo de la torta de filtración, dato que resulta particularmente importante en los filtros prensa de placas y marcos. Entonces, partimos de la densidad de la torta de filtración. La densidad de la torta de filtración es masa de torta seca sobre el volumen de torta. Masa sobre el volumen de torta. Si despejamos de esta ecuación el volumen de torta,
es masa sobre la densidad de la torta de filtración. ¿Bien? Pero el volumen de la torta en un filtro prensa de placas y marcos es igual al área. El área del marco es A por B y por el espesor del marco. L es el espesor. A por B es el área del filtro. A por L, espesor del marco. En este marco se acumula la torta. Entonces, el volumen de torta, el área por su espesor. Entonces aquí anoto en lugar de volumen de torta, área por el espesor de la torta. Esto es igual a la masa de torta seca sobre la densidad de la torta. Pero la masa de torta seca es igual a omega por el volumen de filtrado sobre la densidad de la torta seca. Omega por volumen de filtrado. De esta relación de espejo L, entonces LA pasa a dividir, el área del filtro pasa a dividir, ¿no es cierto? O multiplicar, si ustedes quieren, a la densidad de la torta. Entonces aquí el área pasó a dividir. Tengo omega por el volumen de filtrado, densidad de la torta de filtración por el área del filtro. Esto es el espesor para llenar de torta este marco. Pero lo que quiero obtener es el espesor óptimo de la torta de filtración. Entonces, el espesor óptimo será igual a omega. En lugar del volumen de filtrado, voy a reemplazar el volumen óptimo de filtrado sobre la densidad de la torta y el área del filtro. Pero si nosotros recordamos, el volumen óptimo de filtrado es igual a 2 veces tita prima, que es el tiempo no productivo, sobre la constante 1 raíz cuadrada. Entonces, en lugar del volumen óptimo, voy a anotar su equivalente, que sería esta raíz cuadrada, el volumen óptimo. De esta forma, determino el espesor óptimo de la torta de filtración en filtros prensa de placas y marcos. ¿Está bien? Esto sería el tiempo óptimo de filtración en filtros prensa de placas y marcos. Con esto concluimos filtración discontinua. ¿Ya? Filtración discontinua. La próxima clase vamos a ver filtración continua. ¿Está bien? Después del examen. El día lunes tenemos el examen con el primer grupo. En el módulo 225, aulas 51 y 52, el examen se inicia a las 7:30 de la mañana. Tienen una tolerancia de 10 minutos. En 10 minutos se cierra el aula y no ingresa nadie más. ¿Está bien? Entonces ese día ustedes deben portar su barbijo, su alcohol desinfectante, su carnet o boleta de inscripción. Lógicamente, sus hojas para el examen, su lápiz, borrador, calculadora, ¿no es cierto? Durante el examen no está permitido el uso de celular, solamente durante el examen. Si tienen alguna pregunta. Entonces, el día lunes estoy con el primer grupo. El grupo 2 el día lunes no viene. El grupo 2 da el examen el día miércoles. También a las 7:30 de la mañana. ¿Bien? En el módulo 2, 25, aulas 51 y 52. Si hubiera algún contratiempo de aula, no lo sabemos, si hubiera algún contratiempo de aula, voy a dejar encargado más bien
voy a dejar un encargo al encargado del módulo que está en la planta baja, ¿no es cierto? Hay estudiantes que están encargados del módulo. Entonces, por eso traten de llegar 10 minutos antes al examen, ¿está bien? Porque si surge algún contratiempo, el aula está ocupada, todo, voy a dejar al encargado, ¿no es cierto?, dónde estamos. Pero espero que no haya contratiempo. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Entonces, la próxima semana no pasamos clases, estamos en examen. ¿Está bien? Es hasta bombas centrífugas el examen. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Tengan ustedes muy buenos días y hasta luego.